Hola, queridos estudiantes del grado quinto de la asignatura de Ciencias Naturales. Bienvenidos nuevamente a un video tutorial. En él continuaremos con la enseñanza número 1 acerca de la materia y sus estados. El propósito para esta clase es mostrar algunas propiedades que permiten clasificar a los metales de los no metales de acuerdo a la composición de la materia. Sin más preámbulo, pues los invito a escuchar atentamente esta explicación. ¿Qué veremos en este video tutorial? ¿Cómo está conformada y cómo se clasifica la materia? Mencionaremos dentro de esa clasificación y composición aquellas sustancias puras y hablaremos también de las mezclas. Dentro de las sustancias puras, que será una clasificación de la materia, hablaremos de los elementos químicos y de los compuestos. Y por último, dentro de las mezclas, que es otra clasificación de la materia, hablaremos de las homogéneas o soluciones, hablaremos de las mezclas heterogéneas y algunos de los métodos que se utilizan para separar las mezclas. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar cómo se constituye la materia y cómo se clasifica. Bueno, la materia, como se había explicado en el video anterior, está constituida por una serie de átomos. Estos átomos, dentro de ellos, se encuentran partículas mucho más pequeñas que los átomos, llamadas partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas tienen, en este caso, pues así se van a encontrar dentro del átomo. Hay unas de estas partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. ¿Cuáles son las partículas que se encuentran en el núcleo del átomo? Están los protones con carga positiva, P+, y los neutrones con carga neutra o carga cero, N sub 0. En la nube electrónica posiblemente se encuentran los electrones girando, se encuentran esos electrones en dicha nube. Estos tienen carga eléctrica negativa y se representan con la letra E, E-. Bueno, en el caso de que estos átomos sean iguales, se unen entre sí y van a formar elementos. Es decir, un elemento va a estar conformado por átomos iguales, pero en el caso de que los átomos sean diferentes, entonces estos van a conformar compuestos. Hay que mencionar algo muy importante acá, y es que estos átomos no siempre van a tener la misma carga eléctrica. Es decir, puede que algunos tengan más protones, puede que otros tengan más electrones, y así va a variar. Bueno, vamos a hablar ahora de estas sustancias puras. Recuerden que la materia se clasifica en sustancias puras y en mezcla. Hablemos un poco de estas sustancias. Estas se encuentran formadas por una clase de sustancias que no varían su composición. Así sea de que esta sustancia se encuentre en estado sólido, en estado líquido o se encuentre en estado gaseoso. Estas sustancias pues se clasifican en elementos y los compuestos. En el caso de los elementos, pues en la naturaleza existen más de 118 elementos que han sido descubiertos y estos se encuentran organizados en una tabla periódica. Esta tabla periódica organiza todos esos elementos de acuerdo a las propiedades físicas y químicas que poseen estos elementos. Estos se simbolizan con una letra mayúscula, dependiendo del griego de estos elementos. Por ejemplo, en el caso del fósforo, se representa con la letra P, porque se mira el griego de esa palabra fósforo y empieza con la letra P. Otro ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno se simboliza con la letra H, claro, mayúscula, y en este caso, pues así se representa en la tabla periódica. Pero hay otros elementos que poseen dos letras, una mayúscula y una minúscula. En el caso del níquel, que se simboliza con la letra N mayúscula y minúscula. Estos elementos, como les decía anteriormente, de acuerdo a esas propiedades físicas y químicas que presentan, entonces, y de acuerdo a cómo se encuentran en la naturaleza, estos pueden ser metálicos, no metálicos, metaloides, halógenos y los gases nobles. Hablemos un poco de los metálicos. Bueno, los metálicos pues son elementos que en este caso pues son buenos conductores de calor y electricidad, son brillantes. En el caso de
de los metálicos, estos se pueden clasificar como tal en, pues, se pueden clasificar, bueno, dependiendo pues su funcionalidad. Los no metálicos, pues en este caso son todo lo contrario a los metálicos. Estos no son conductores de calor ni de electricidad. En este caso no son brillantes. Y los metaloides pues tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales, dependiendo cómo se encuentre en la naturaleza. Bueno, en el caso de los halógenos, que son otros elementos que se encuentran en la tabla periódica, en este caso pues son sólidos como el astato, y líquidos como el bromo, gaseosos como el flúor. El cloro se utiliza en compuestos para desinfectar las piscinas. En el caso de los gases nobles, están en el grupo 18 en la tabla periódica. Los halógenos están en el grupo 17 y los gases nobles están en el grupo 18 de la tabla periódica. Estos son inertes, es decir, no reaccionan. Por ejemplo, en el caso del helio, que se utiliza para inflar las bombas, este hace parte de los gases nobles. Es importante también mencionar que los elementos que se encuentran ubicados en la tabla periódica, estos se encuentran organizados con la finalidad, bueno, de acuerdo a esas características que tienen, si son metálicos, si no son metálicos, si son de los gases nobles, si son halógenos o si son metaloides. Entonces, estos se encuentran organizados en 18 grupos, que son las columnas que van de forma vertical. En total, la tabla periódica cuenta con 18 grupos, representados con los símbolos, en este caso en números romanos. Y los periodos pues serían 7, que son los horizontales. Estos, bueno, en la tabla periódica encontramos 7 periodos. De acuerdo a esas características, por esa razón son agrupados allí. Estos elementos, como les decía ahorita, están organizados en la tabla periódica y fue pues quien los organizó como tal en esa época, que fueron de acuerdo a sus características físicas y químicas, el señor Dmitri Mendeleev. Este señor agrupó a estos elementos en la tabla periódica y los organizó, como les decía anteriormente, en grupos y periodos. Bueno, y pues ya para finalizar, vamos a hablar acerca de los compuestos, que es otra sustancia pura. Los compuestos, en este caso, pues son sustancias formadas por dos o más elementos con propiedades diferentes. Ya aquí cambia con relación a los elementos. Acá los compuestos van a estar conformados por dos o más elementos, pero con propiedades totalmente diferentes. Los compuestos no se encuentran en la tabla periódica. Están constituidos como tal por agrupaciones de átomos, llamadas moléculas, que se representan por medio de fórmulas químicas. Por ejemplo, en algunas moléculas están formadas por el mismo tipo de átomos, como en el caso del hidrógeno, que se representa con la letra H mayúscula y 2. Y en el caso pues en otros compuestos, pues pueden haber diferentes átomos, como el dióxido de carbono, que presenta dos moléculas de oxígeno y una de carbono. Bueno, y este otro grupo, pues que concierne a las mezclas. Las mezclas, pues las podemos encontrar en diferentes situaciones cotidianas, específicamente en la cocina. En la cocina, estamos haciendo constantemente mezclas. Por ejemplo, una pizza es una mezcla, una ensalada de frutas es una mezcla, un batido de proteína es una mezcla. Las mezclas pues están formadas por una interacción física de dos o más sustancias puras, como las que les hablaba ahorita anteriormente. Están formadas por dos o más sustancias puras, pero estas sustancias que las componen siempre van a conservar sus propiedades químicas, sin importar la cantidad de cada uno. Siempre la van a conservar. Algunas propiedades físicas sería el punto de ebullición, pero este sí puede variar en cuanto a las propiedades físicas. Pero las propiedades químicas siempre se van a mantener constantes independientemente de la mezcla que se haya realizado, una ensalada de frutas, por decirlo. Sus componentes, esa parte química de esos componentes van a mantenerse siempre. Hay mezclas gaseosas como el aire, ¿cierto? Hay unas sólidas como el acero y el hierro,
y otras líquidas como la leche o el agua. Esos son ejemplos de mezclas de acuerdo al estado en que se encuentren estas. Las mezclas pueden clasificarse en dos grupos. Están las mezclas homogéneas, que son aquellas donde los componentes no podemos diferenciar a simple vista. Y están las heterogéneas, que son todo lo contrario, aquellas en la cual los componentes los podemos diferenciar nosotros. Hablemos de las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque están formadas por un soluto, que es una sustancia que se encuentra en menor cantidad, y un solvente, que es una sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, un ejemplo de la cotidianidad, un vaso de agua que se disuelve, se le echa azúcar. Bueno, el soluto sería el azúcar, que se encuentra en menor cantidad, y el solvente sería el agua, que es el líquido de mayor cantidad donde se disuelve el soluto. Existen diferentes métodos que se utilizan para separar las mezclas homogéneas, como es el caso de la evaporación, cuando se hace una mezcla como tal, por ejemplo, una mezcla de agua con sal. Esa mezcla se disuelve el soluto en el solvente y podemos separar la sal del agua evaporando el agua a través de la evaporación. La cristalización es otro método de separación de mezclas homogéneas, donde resultan los cristales después de esa separación. Y por último está la distilación, que también se emplea para separar mezclas de tipo homogéneas. Hablemos ahora de las mezclas heterogéneas. Como les había dicho anteriormente, estas se caracterizan porque sus componentes se diferencian a simple vista. Es decir, yo puedo observar una mezcla heterogénea y puedo diferenciar los componentes. Un ejemplo, una ensalada de frutas. Yo puedo diferenciar los componentes de esa ensalada de frutas. Supongamos que esa ensalada de frutas tenga piña, patilla, papaya, mango. Yo puedo diferenciarlos a simple vista y los puedo separar, ¿cierto? Y en este caso, pues, no se van a disolver entre sus componentes. Por ejemplo, el agua con el aceite. El agua y el aceite es una mezcla heterogénea porque se diferencian sus componentes, el aceite del agua. Y como les decía ahorita, pues una ensalada de frutas. Los métodos para separar las mezclas heterogéneas son el tamizado. Se utiliza un tamiz como un colador con la finalidad de filtrar, en este caso, perdón, de separar, en este caso, los componentes de esa mezcla. La decantación es cuando se separan, en este caso, dos líquidos que no se pueden, en este caso, mezclar, como el agua y el aceite. Y la filtración se utiliza como una especie de un filtro para separar a los componentes de esa mezcla heterogénea. Bueno chicos, espero que este video les sirva de mucha ayuda para comprender y entender esta enseñanza, que es muy importante que aprendamos. Es muy importante que sepamos cómo se comportan todas esas sustancias, todo lo que nos rodea, todo lo que hace parte o lo que constituye la materia. Es importante estudiar muy a fondo esta enseñanza. Espero que les sirva de mucha ayuda para poder entender y comprender el comportamiento de este tipo de como tal de elementos y de sustancias. Nos vemos en nuestro próximo video tutorial. Chao.